Hola, mi nombre es María Camila Núñez, soy historiadora y amo los cómics porque los cómics son buenos. Primero que todo, los cómics son buenos, punto. Segundo, este va a ser el primero de lo que espero vayan a hacer muchos videos en los cuales voy a hablar sobre la relación que tienen los cómics con la historia, porque los cómics tienen todo que ver con la historia. Cuando hablamos de cómics se hace una asociación casi automática con los superhéroes, pero esto no es así. Los cómics pueden ser un objeto de estudio, un documento histórico serio, por decirlo de alguna manera, para estudiar desde la historia. Este año Marvel, los estudios de Marvel, que pues ahora es Disney es dueño de eso, celebraron sus 10 años de universo cinematográfico con Infinity War, el estreno de Infinity War, que pues tuvo una acogida increíble por los fans, mucho dinero, recaudaron millones y millones de dólares. Películas y series como Daredevil, Arrow, Flash, Jessica Jones han hecho que una gran parte de la gente que no conocía los cómics se acerquen a este tipo de producciones, a este medio. Obviamente no estoy diciendo que antes no hubieran compradores y lectores de cómics. Sin embargo, todo esto que les comento sobre las series y las películas ha hecho que las librerías abran un espacio especializado para vender cómics, para vender novelas gráficas. Claro, antes habían personas que leían cómics y los compraban, pero ahora es una cosa como más democratizada, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, el mundo de los cómics no se limita solamente a los superhéroes, es un mundo muy grande, en donde podemos encontrar diferentes temáticas y géneros. Por ejemplo, puede ser el de acción, de superhéroes, el cómic documental, el cómic de aventuras y muchísimos ejemplos más. Volviendo a Estados Unidos, en los años 30 aparecen esos primeros superhéroes. Por ejemplo, Superman apareció en el 38 y Batman un año después en el 39, que es el mismo año en el cual empieza la Segunda Guerra Mundial. Esa aparición y relación con la Segunda Guerra Mundial es que empezaron a aparecer cómics bélicos, cómics en los cuales la temática central era la guerra o la violencia, aprovechando pues que esto fue un evento, una coyuntura histórica muy importante para ese momento y que sigue resonando hasta hoy en día. Esos cómics funcionaban principalmente como una propaganda de guerra. La versión que se presentaba en los cómics, lo que pasaba en estas historias, era una visión romantizada de lo que era ir a la guerra. En el 41 aparece el Capitán América, luego en el 42 la Mujer Maravilla. En estos dos cómics lideraban al ejército estadounidense en esa lucha contra el enemigo, los ayudaban y garantizaban que el ejército estadounidense fuera el que ganaba. En estas dos portadas podemos ver lo que les estoy diciendo claramente. Por ejemplo, en el de la Mujer Maravilla aparece ella en un caballo con el ejército alrededor, y en la del Capitán América aparece golpeando a Hitler en la cara. Sin embargo, en esa portada de esa revista del Capitán América, en sus páginas no sucede esto, sino hasta después de varios números es que se encuentra cara a cara con Hitler. Y hay que decirlo, los cómics fueron una herramienta para glorificar la guerra. Esa guerra que se les presentó a los ciudadanos estadounidenses como una guerra justa, una guerra del bien contra el mal, donde por supuesto ellos eran los buenos, donde ellos eran los que tenían que acabar con ese mal que estaba amenazando con destruir el mundo, destruir la democracia y la libertad. Por supuesto, la guerra es todo menos gloria. Howard Zinn, un historiador estadounidense, fue bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Él tiró bombas de napalm en Francia y que en ese momento él no sabía cuál era el efecto de esas bombas. Desde 8 kilómetros arriba en las alturas no se puede ver cuáles son los efectos de esas bombas que se lanzan. No se ven que las víctimas no son solo soldados, sino son civiles, son niños. Entonces la Segunda Guerra Mundial fue una guerra impersonal, una guerra de lejos. La tecnología hacía que matar a las personas fuera, bueno, en resumidas cuentas, más fácil. En un discurso de Howard Zinn que se llama Just War, la guerra justa o solo guerra, se puede entender de las dos maneras. Él decía que él no entendió la magnitud de sus actos hasta que empezaron a salir reportajes de los sobrevivientes de la bomba de Hiroshima. Hay otro libro que les recomiendo mucho que habla de lo mismo, que se llama Historia del siglo XX, del historiador británico Eric Hobsbawm. Ahí él habla precisamente de lo que les comentaba, que la tecnología en ese momento permitía que nada más con espichar un botón
o jalar un gatillo, se matara a mucha gente a distancia. Nada que ver como lo que se mostraba en estos cómics de este momento de superhéroes. Ya más adelante, autores de historietas se animarían a representar en sus historias precisamente estos horrores que siempre van de la mano con la guerra. Para Howard Zinn, el lenguaje es algo muy importante al momento de hablar de la guerra, de cualquier guerra. Un discurso que él dio en Boston en el 71 en contra de la guerra de Vietnam, él habla de ese manejo del lenguaje. Entonces dice que cuando se acepta que cuando una persona mata a otra es un asesinato. Sin embargo, cuando un ejército va a otro país y mata a cientos de personas, ahí estamos hablando de patriotismo. Entonces, en conclusión, esos cómics de los que les estoy hablando, como los del Capitán América y la Mujer Maravilla, contribuyen a esa mirada romántica de la guerra, que persuadía a los jóvenes de unirse a ese ejército para ser unos verdaderos patriotas. Otra historia que es importante traer a esta conversación es el número 101 de Action Comics, en la cual Superman se ve afectado por una explosión de una bomba nuclear. Esta historia se publicó en el 46, un año después de que acabara la Segunda Guerra. En ella, Superman lo engañan y termina tomando una droga que prepara un villano que lo hace actuar erráticamente. Él se encuentra con un hombre que estaba ahogándose, se niega a ayudarlo, unas personas que tienen un accidente en un carro, lo que hace es dañarles el carro, bueno, en fin. En su actuar errático terminan en una prueba de una bomba nuclear. Y cuando esa bomba estalla, lo que hace es que le devuelve la cordura al héroe y puede seguir siendo el superhéroe favorito y más heroico de todo Norteamérica. Lo que en Hiroshima y Nagasaki fue una tragedia inhumana, o bueno, más bien muy humana, porque somos la única especie capaz de generar este tipo de violencia y de sufrimiento, en Estados Unidos fue un alivio, una manera de curar al hombre de acero. Esto es un ejemplo de cómo los cómics brindan dos miradas diferentes a un mismo suceso, lo que perciben las víctimas y los victimarios. Otro de mis cómics favoritos es Ore Wamita, de Keiji Nakazawa. Lo publicó originalmente en el 72. Él es un sobreviviente de la bomba de Hiroshima. Él tenía apenas 6 años cuando el 8 de agosto del 45 cayó la bomba en la ciudad de Hiroshima. En este cómic él cuenta su experiencia cuando cayó la bomba en la ciudad. Es realmente conmovedor y él representa gráficamente de una manera muy explícita los efectos inmediatos de la bomba. Por ejemplo, la ciudad se vio reducida a ruinas en cuestión de segundos. Las personas y los animales literalmente se derretían, la piel les escurría del cuerpo. Pero los efectos de la bomba no fueron solo inmediatos, sino duraron años. Entonces muchas personas duraban mucho tiempo en morirse de manera dolorosa debido a los diferentes tipos de cáncer que generó la radiación de la bomba. Entonces también es muy importante tener en cuenta que, bueno, la ciudad se vuelve trizas, la gente está sufriendo, los animales están sufriendo, toda la vida se vuelve un infierno, pero no hay a dónde acudir, ¿no? Los hospitales también se caen, los hospitales se destruyen, los médicos, las enfermeras, todos los profesionales de la salud también son víctimas. Entonces esto es un ejemplo muy claro de cómo en los cómics podemos encontrar testimonios y versiones diferentes de un mismo hecho. En 1954, 9 años después del ataque a Hiroshima y Nagasaki, aparece Godzilla, el rey de los monstruos. Godzilla es una criatura prehistórica que despierta después de una explosión nuclear. La explosión le da unos poderes enormes a la criatura que destruye todo lo que encuentra a su paso, incluidas ciudades japonesas. Ore Wamita y Godzilla son un ejemplo de cómo la guerra afecta la cultura popular, de cómo en un medio como el cómic se explora y se representa cómo una explosión nuclear y este tipo de ataques solo pueden crear trauma, dolor, destrucción y deformación. En el otro lado de la historia, en el otro lado de la guerra, la explosión nuclear le devuelve la cordura a Superman. Entonces son dos visiones súper diferentes. La radiación continuaría produciendo en Estados Unidos superhéroes. Por ejemplo, en la historia original, Spider-Man obtiene sus poderes después de haber sido mordido por una araña radioactiva. Bruce Banner se convierte en Hulk después de recibir unos rayos gamma. Y los Cuatro Fantásticos obtienen sus poderes, sus capacidades sobrehumanas después de estar en el espacio y recibir
rayos cósmicos. Entonces lo que en un lado representa destrucción y sufrimiento, en el otro crea superhéroes con poderes sobrehumanos. Finalmente es interesante ver cómo los cómics fueron una herramienta para divulgar una idea específica y positiva de Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, Estados Unidos no entra a la guerra sino hasta el ataque de Pearl Harbor en el 41. El presidente Franklin Roosevelt había declarado a Estados Unidos como un territorio neutral. En parte no querían entrar a la guerra porque Gran Bretaña había quedado debiéndole dinero a Estados Unidos que le había prestado en la Primera Guerra Mundial, entonces les iba a representar como un sacrificio económico que no era necesario tomar. La Unión Soviética y China fueron los territorios que más aportaron personas, aportaron armas y aportaron recursos. El cómic siempre ha estado relacionado con los hechos históricos, con todas estas coyunturas importantes que cambian la historia. Entonces, por ejemplo, el principal enemigo del Capitán América, Steve Rogers, es Red Skull, o el cráneo rojo. En sus inicios era un nazi, entonces ahí encarnaba el enemigo del momento de los Estados Unidos. Entonces, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética vuelve a ser considerada como un enemigo de Estados Unidos. Y aparece exactamente, ¿sí?, un Red Skull comunista. El enemigo del momento se va acomodando a lo que está pasando en la vida real. Un par de décadas después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, los autores de cómic empezarían a representar, a incluir en las historias de sus cómics experiencias propias y ajenas acerca de sobrevivir los horrores de la guerra. Por ejemplo, hay uno de mis cómics favoritos que es Maus de Art Spiegelman, que es acerca del testimonio del padre del autor que fue prisionero en Auschwitz, Palestina, de Joe Sacco, que es un cómic periodístico, un reportaje que hace el autor de un viaje que realiza a la Franja de Gaza, y en el cómic incluye su experiencia conviviendo con los habitantes de la zona, y Persepolis de Marjane Satrapi, que es una autobiografía de la autora acerca de la experiencia de crecer en Irán en medio de la Revolución Islámica. También les recomiendo, si quieren saber más de los temas de los que hablé en este cómic, en este video, como por ejemplo el libro que había mencionado Eric Hobsbawm de Historia del siglo XX, especial la primera parte que se llama La era de las catástrofes. Otro libro de Howard Zinn que se llama Una historia del Imperio Americano, que además está en forma de cómic. Y finalmente sobre el cómic en general, la historia del cómic en general, Comics con X, and Graphic Novels de Roger Sabin. Con esto terminamos este video. Si te gustó el canal, dale like y comparte. Suscríbete en el botón rojo y activa la campanita para recibir notificaciones. En la descripción encontrarás los links de nuestras redes sociales. Comenta y dinos sobre qué quieres que hablemos en los próximos videos.